Las palabras, pronunciadas en un italiano rápido y cortante, se retorcían en el aire. Cada sílaba era una espina dirigida hacia mí. Creían que yo era sorda a su veneno, ciega a su desprecio. Yo simplemente sonreía, una curva delgada y casi imperceptible en mis labios, y asentía como si solo entendiera las cortesías. Mi nuera, Sofía, estaba a mi lado, con su brazo entrelazado con el mío, riendo con una alegría brillante y despreocupada. Su familia, reunida en su opulenta sala de estar, continuaba con su disección. La lámpara de araña sobre nosotros, una araña de cristal, atrapaba la luz de la tarde y la reflejaba en 1000 pequeños ojos burlones. El almuerzo familiar de Navidad siempre se sentía como una actuación. Los padres de Sofía, Elena y Giovanni, presidían una mesa cargada de comida y de juicios silenciosos. Su hermano, Marco, un hombre cuya ambición apestaba a colonia barata, me miraba con abierto desprecio. Su esposa, Isabella, una mujer cuya sonrisa nunca llegaba realmente a sus ojos, ofrecía cumplidos empalagosos que sonaban como insultos disfrazados. Yo me sentaba ahí, observadora silenciosa de mi propia vida, una invitada en el matrimonio de mi hijo, soportando el ritual. Cada año los comentarios eran más descarados, las indirectas más frecuentes. Yo los absorbía, como una esponja que se empapa de veneno, mientras mi rostro permanecía como una máscara de serena indiferencia. El duelo por mi difunto esposo, Artur, todavía era un dolor sordo en mi pecho que me hacía sentir transparente, como si sus palabras me atravesaran. Pero no lo hacían. Se quedaban, frías y pesadas, en los rincones más profundos de mi corazón. Es tan simple, susurró Elena con un siseo bajo que cruzó la habitación. Sin ambición, sin impulso. Artur debió de haber estado realmente desesperado. Giovanni soltó una risa seca, como hojas rozándose. Tal vez solo era una esposa trofeo. Un premio de consolación para un hombre que perdió a su primer amor demasiado joven. Mi hijo, David, se había casado con Sofía hacía 2 años. Yo lo amaba con toda mi alma, pero su amor por Sofía parecía haberlo cegado. Él solo veía su belleza, su vivacidad, los gestos grandiosos de su familia. No notaba las pequeñas pullas, la manera en que sus miradas se volvían frías cada vez que yo hablaba de Arturo de nuestra vida juntos. Nunca se daba cuenta de que sus sonrisas no alcanzaban los ojos cuando me miraban. Lo intenté una vez, con cuidado, mencionando un pequeño desaire. Él lo descartó de inmediato, diciendo que yo era demasiado sensible, que era simplemente su forma de ser. Así que dejé de intentarlo. Me convertí en la suegra callada y discreta, la que llevaba un strudel hecho con cariño a las reuniones y mantenía conversaciones breves y educadas. Ellos veían a una mujer con poco que decir, a una viuda desvaneciéndose en el fondo. Veían un blanco fácil. Y su dinero, dijo Marco inclinándose hacia los demás, bajando la voz. Artur le dejó todo, ¿no? Una fortuna desperdiciada en nada. Ni siquiera sabe cómo invertirla. Isabella asintió, cubriéndose la boca con su mano perfectamente arreglada en una falsa sorpresa. ¡Qué pena! David trabaja tan duro. Imaginen lo que podría hacer con ese capital. Algo frío y afilado, algo que no era exactamente tristeza ni exactamente enojo, empezó a desenroscarse dentro de mí. Era una sensación familiar, una que había aprendido a reconocer. Era la determinación silenciosa que me había sostenido durante la enfermedad de Artur, a través del laberinto de su herencia y de las expectativas implacables de un mundo que de pronto me veía sola. Ellos confundían mi silencio con debilidad, mi dulzura con falta de inteligencia. Solo veían la superficie. No tenían idea de la profundidad que había debajo. Artur me enseñó muchas cosas. Me enseñó el valor de observar, el poder del silencio y la ventaja estratégica de ser subestimada. También me enseñó italiano. No solo frases de turista, sino los matices, los dialectos regionales, las conversaciones rápidas que fluían como música. Amaba Italia, su cultura, su idioma. Pasamos meses allí, inmersos en todo eso. La familia de Sofía hablaba un dialecto del sur, lleno de modismos y sabor local. Yo entendía cada palabra cruel y calculada. La revelación de sus verdaderas intenciones se volvió clara durante una cena particularmente ruidosa. Elena, con el rostro enrojecido por el vino, agitaba el tenedor mientras hablaba. Tenemos que presionar más. David tiene que entrar en razón. Su madre es un estorbo, una carga. Lo frena. Con esa herencia por fin podría lanzar su propia empresa y hacer algo grande. Giovanni, con los ojos brillando de avaricia,
Le dio una palmada en la espalda a Marco. Exacto. Tenemos que controlar la historia. Hacerla parecer frágil. Incapaz de manejar sus asuntos. Luego una tutela. David sería la elección natural. Mi taza de té chocó suavemente contra el plato. El sonido, casi imperceptible, fue como un cañonazo en mis oídos. Una tutela. Querían declararme incapaz para tomar el control del legado de Arthur, de mi legado. La sangre se me fue del rostro y luego regresó, caliente y punzante. Sentí una protección feroz por la vida que Arthur y yo habíamos construido, por la confianza que él había puesto en mí. Ellos pensaban que yo era un arroyo tranquilo. Estaban a punto de descubrir que en realidad era un río con una corriente poderosa y oculta. El testamento de Arthur, redactado con una precisión meticulosa años atrás, era mi arma secreta. Había previsto cada posibilidad, cada posible depredador. Veía el mundo con una claridad cínica que a mí a veces me faltaba. Conocía la profundidad de la codicia humana. El testamento establecía que yo no solo era la única beneficiaria de su considerable fortuna, sino también la única ejecutora de todo su patrimonio, con absoluta discreción sobre su manejo. Más importante aún, creó una fundación privada a nuestro nombre, con yo como fideicomisaria vitalicia e irrevocable. La fundación poseía activos importantes, incluyendo la misma empresa donde trabajaba David, una compañía que Arthur había fundado y construido y que, sin que David lo supiera, seguía siendo mayoritariamente nuestra a través de una compleja red de holdings y fideicomisos. David era un alto ejecutivo, sí, pero solo un empleado muy bien pagado. No el heredero que sus suegros creían. El estatuto de la fundación también estipulaba que, si alguna vez un tribunal me declaraba incapaz, sin mi consentimiento explícito por escrito y sin una evaluación médica independiente rigurosa, un prestigioso bufete de derecho corporativo tomaría inmediatamente el control de la fundación y de todos sus activos, con instrucciones claras de investigar a cualquiera que intentara socavar mi autoridad. Era una fortaleza legal, diseñada exactamente para esto. Las semanas siguientes pasaron en una actividad silenciosa. Me reuní con el señor Henderson, el abogado de Arthur desde hacía muchos años. Su oficina, llena de libros encuadernados en cuero y olor a papel antiguo, se sentía como un santuario. Escuchó con atención, sus cejas plateadas levantándose cada vez más con cada revelación. «Están planeando ponerme bajo tutela, señor Henderson», dije con voz firme, aunque mis manos temblaban ligeramente. «Creen que no soy capaz de manejar mis asuntos. Quieren que David tome el control». Él se recargó en su silla y me miró con atención. «¿Y tiene pruebas de eso?» «Sus palabras», respondí, con un fantasma de sonrisa rozando mis labios. «En italiano, un idioma que asumen que no hablo». Sus ojos se abrieron, un destello de algo parecido a admiración cruzó su rostro. «Extraordinario, señora Hayes. Realmente extraordinario». Golpeó suavemente un bolígrafo contra un grueso expediente legal. Arthur era un hombre muy perspicaz. Previó estas posibilidades. Su testamento es una obra maestra de medidas protectoras. Necesito protegerme a mí misma, señor Henderson, y el legado de Arthur. Pero también necesito proteger a David, incluso de su propia ceguera. Un equilibrio delicado, murmuró, pero no imposible. Podemos empezar con una carta formal, un recordatorio sutil de su posición legal. Un ataque preventivo, por así decirlo. El primer signo de mi silenciosa retribución llegó sutilmente, unos días antes de la elaborada fiesta de aniversario de David y Sofía. Una serie de cartas formales, con membrete de Henderson, Fairchild y asociados, aparecieron en los buzones de Elena, Giovanni, Marco e Isabella. Eran corteses, cuidadosamente redactadas y devastadoras. Cada carta estaba dirigida individualmente a cada uno, haciendo referencia a sus recientes expresiones de preocupación sobre mi capacidad mental y habilidades de manejo financiero. Explicaba con calma las cláusulas específicas del testamento de Arthur, detallando mi autoridad absoluta sobre la fundación y sus extensos activos, incluyendo la propiedad mayoritaria de Hayes Global Technologies, la empresa donde David ocupaba un puesto ejecutivo prestigioso. También mencionaba las consecuencias legales explícitas si alguien intentaba cuestionar mi capacidad sin causa, citando sanciones específicas por influencia indebida o coacción financiera. Las cartas no mencionaban que yo entendía italiano. No era necesario. El subtexto gritaba. La fiesta de aniversario, realizada en un exclusivo club campestre, estaba destinada a ser un triunfo para la familia de Sofía. En cambio, se convirtió en un escenario para su desplome.
Llegué acompañada del señor Henderson, presencia silenciosa e imponente a mi lado. En el instante en que Elena lo vio, su rostro, normalmente tan controlado, palideció. La risa robusta de Giovanni murió en su garganta. Marco, que había estado entreteniendo ruidosamente a un grupo de conocidos, de pronto mostró un gran interés por el patrón del papel tapiz. Lauren, me saludó Sofía, con su sonrisa vacilante mientras miraba al señor Henderson. ¿Quién es este? Este es el señor Henderson, respondí con voz calmada. Abogado de Arthur. Está aquí como mi invitado. Elena se acercó, entrecerrando los ojos. ¿Qué significan estas cartas? Exigió, apenas susurrando. Nos estás amenazando. ¿Amenazar? Levanté una ceja, fingiendo sorpresa. Elena, esas fueron simplemente informativas. Una aclaración de los deseos de Arthur. Y de mi posición legal. Giovanni dio un paso al frente, su rostro enrojecido y moteado. Esto es absurdo. Solo nos preocupábamos por el futuro de David, y el tuyo. Mi futuro, dije, manteniendo la mirada fija, está bastante seguro, Giovanni. Y el futuro de David, como ejecutivo en una empresa que poseo, también es claro. En cuanto a su capacidad para lanzar su propio negocio, como ustedes tan entusiastamente discutieron, eso, por supuesto, requeriría capital sustancial. Capital que, como saben, controlo. Marco, envalentonado por unos cuantos tragos de más, espetó. Esto es chantaje. No puedes simplemente. Sí puedo, Marco, lo interrumpí, con voz suave pero firme. Puedo, y lo haré. Arthur lo aseguró. Cualquier intento de socavar mi autoridad, cualquier insinuación adicional sobre mi incapacidad, será enfrentada con todo el peso de la ley. Y les aseguro que el equipo legal de Arthur es formidable. Finalmente, David se acercó, frunciendo el ceño. Mamá, ¿qué está pasando? Elena se ve furiosa. Solo un pequeño malentendido, querido, dije, suavizando mi expresión. Tus suegros tenían algunas preguntas sobre las finanzas familiares. El señor Henderson y yo solo las aclaramos. Lo miré fijamente. ¿Sabes cuán protectora soy del legado de Arthur? Y de tu futuro. Miró mi rostro sereno y luego los rostros agitados de la familia de Sofía. Un destello de duda, una comprensión incipiente, finalmente cruzó sus facciones. Sofía, sintiendo el cambio, lo apartó, murmurando con voz baja y urgente. No necesitaba entender italiano para saber que estaba intentando salvar su narrativa cuidadosamente construida. El golpe final llegó una semana después. Una notificación formal, entregada por un actuario, informó a Elena y Giovanni que sus contratos de consultoría de larga duración y altamente lucrativos con IES Global Technologies, mantenidos durante años gracias a la indulgencia silenciosa de Arthur, eran terminados de manera inmediata. La razón citada: conflicto de interés derivado de intentos recientes de desestabilizar el liderazgo de la empresa. Marco e Isabella recibieron avisos similares respecto a sus puestos en varias subsidiarias menores de la fundación. Fueron despojados de sus cargos, su acceso y su influencia. Yo estaba sentada en mi jardín bañado por el sol, tomando té, con el aroma de jazmín envolviendo el aire. David llamó, con la voz tensa. Mamá, ¿qué hiciste? Mis suegros están devastados. Sus contratos desaparecieron. Ellos tomaron decisiones, David, respondí con voz gentil. Las decisiones tienen consecuencias. Eligieron creer que yo era una tonta. Eligieron intentar tomar lo que no les pertenecía. Yo solo elegí proteger lo que Arthur me confió. Y lo que, eventualmente, te pertenece a ti. Pero, ¿por qué no me dijiste que eras dueña de la empresa? Todo este tiempo pensé que... Pensaste que estabas construyendo tu propio imperio, lo completé, con un toque de tristeza en la voz. En realidad, estabas construyendo sobre la base que tu padre dejó. Él quería que ganaras tu lugar, David. No que te lo entregaran a través de manipulación y engaño. Quería que te sintieras orgulloso de tus propios logros, no de los obtenidos por medios deshonestos. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Escuché su suspiro, profundo y tembloroso. Mamá, dijo finalmente, con voz más suave, lo sabías todo desde el principio. Sé mucho más de lo que la gente me da crédito, querido, dije, con una leve sonrisa en los labios. Especialmente cuando hablan italiano. El silencio que siguió fue diferente esta vez. No era el silencio de la ignorancia, sino de la comprensión que nacía. Era el sonido de un hijo viendo finalmente a su madre, no como una viuda frágil,
sino como la mujer poderosa e inteligente que siempre había sido. Las reuniones familiares cesaron. Sofía y David seguían visitando, pero el ambiente alrededor de ellos cambió. La risa de Sofía perdió su brillo forzado, reemplazada por una reflexión tranquila. David, despojado de sus ilusiones, comenzó a ver a sus suegros con nuevos ojos. Empezó a hacer preguntas, realmente escuchando mis respuestas. Empezó a aprender. Me detuve junto a la tumba de Artur, el mármol fresco un consuelo familiar bajo mis dedos. El mundo había cambiado. Los buitres se habían retirado, con las alas recortadas. Había protegido nuestro legado, y al hacerlo, encontré mi propia voz, mi propio poder. Ya no era la viuda silenciosa, la suegra discreta. Era Lauren Ayes, guardiana de una fortuna, administradora de un fideicomiso y mujer que entendía mucho más de lo que jamás dejaba ver. El sol calentaba mi rostro, una bendición suave. Había resistido la tormenta, no gritando, sino manteniéndome firme. Y en la quietud del desenlace, finalmente me sentí completa.